Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuando se encuentren visualizando este video. Permítanme presentar, soy José Ricardo Núñez Hernández, estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, pues este es un trabajo del Seminario de Intervención Educativa, justamente de eso voy a hablar. Y esto es bajo el asesoramiento del doctor Rosabel de Enrique Sánchez Carrillo. Quiero comenzar platicando qué es la educación. Y bueno, pues propiamente es la formación eh, que se encarga del desarrollo y la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Esto de acuerdo a las condiciones culturales y las normas de la sociedad en la que se desarrolla o pertenece el individuo. Y bueno, ¿qué es el en principio, que ya vimos que es la educación, vamos a ver qué es el conocimiento de la educación. Y bueno, pues es aquel conocimiento que se genera o se obtiene al plantear a la educación como objeto de estudio, como objeto de análisis, ¿verdad? Y el cual tiene su manifestación más genuina en el conocimiento pedagógico. Las áreas culturales, quisiera explicar qué es esto porque va muy relacionado justamente ahora con el conocimiento de la educación. Y bueno, pues podemos entender como las áreas culturales, aquellas disciplinas de estudio, vamos a decirlo así, puede ser, por ejemplo, como podemos visualizar en la imagen, respecto a la agronomía, al arte, la danza, el cine, la biología, puede ser también la física, las matemáticas, ¿verdad? Y bueno, el conocimiento del área cultural es un componente muy importante en la acción educativa. Ahora, hay que identificar una cuestión. Conocer, enseñar y educar, bueno, pues no son lo mismo, ¿ok? Un especialista, ¿verdad? Pues puede tener mucho conocimiento en su área cultural y, sin embargo, a lo mejor no tiene tanta capacidad para enseñar o bueno, es por así decirlo, porque cuando tienes cierto conocimiento, bueno, puedes también tener ciertas habilidades ya en la transmisión, digamos, del conocimiento, pero sin embargo, ¿qué sería la cuestión de educar, no? No es lo mismo saber tu área cultural, enseñar tu área cultural y educar con tu área cultural, ¿no? Entonces, en esta cuestión, en la docencia, bueno, pues no es saber tanto sobre el área cultural como lo conoce, como lo sabe el especialista en esa área, sino que también se debe saber qué objetivos de conocimiento se van a lograr, ¿ok? O se deben lograr y cómo se logran al enseñar ese tema del área cultural, ¿verdad? ¿Qué destrezas, qué hábitos, qué actitudes, conocimientos estamos desarrollando al enseñar este tema cultural, ¿no? Esta área cultural. Entiéndase el área cultural, por ejemplo, yo con mi formación como la matemática, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las destrezas, los hábitos, las actitudes que se van a poder desarrollar cuando yo esté enseñando este tema? Que en mi caso pues es la matemática, ¿verdad? Así pues, el conocimiento de la educación es, en este caso, pues es el conocimiento de las estrategias de la intervención. Y ahora voy a dar paso, bueno, a la definición de qué es la intervención. La intervención, bueno, pues se puede considerar o ha sido considerada por un lado como sinónimo de mediación, de intersección, ¿verdad? De ayuda o de apoyo, de cooperación, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, también ha sido sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión, por así decirlo. Y me gustaría resaltar, digamos, en este caso, un ejemplo referente a, por ejemplo, a la policía o puede ser al ejército, ¿verdad? Cuando dicen, no, pues la policía intervino en tal asunto, ¿no? Pues hay quienes, acorde, digamos, a su experiencia, pueden decir, a lo mejor intervino para evitar un asalto, por ejemplo, un robo o un acto delictivo. Pero por otro lado, también puede ser que hubo una intromisión por parte de, digamos, de la policía o del ejército, en un sentido un poquito, digamos, no quisiera eh, que se malinterpretara, pero puede ser en un sentido del uso de la fuerza, ¿no? Del uso de
abuso de su poder, ¿no? Una intromisión de ese sentido. Entonces, bueno, pues digamos hay dos concepciones distintas de lo que sería la intervención. Sin embargo, también, bueno, pues que justamente es el tema del que vamos a tratar, que se puede interpretar a la intervención como una operación o tratamiento, ¿verdad?, de factores determinantes que ayudan a hacer un estudio, apropiarse de un estudio de datos, circunstancias y poder hacer un tratado para poder lograr ciertos objetivos. Ahora, dentro de la intervención vamos a poder bueno, hacemos referencia a la intervención educativa, que prácticamente es lo que nos interesa en esta ocasión, y la intervención pedagógica. Y entiéndase la intervención educativa como la acción intencional, ¿ok? Es decir, que hay la intención de realizar algo para poder producir un logro en el desarrollo integral del educando. Partiendo, digamos, de la concepción de lo que es la educación y no solo de la transmisión del conocimiento, sino también como esta integración en el contexto en el que el educando se desarrolla, ¿ok? Cultural, social y, bueno, e intelectualmente hablando, ¿verdad? Y bueno, en este caso tenemos un agente, un sujeto agente que es el educando educador. También existe un lenguaje propositivo, ¿verdad?, para poder lograr algo o llevar a cabo esa acción, ¿verdad? Y se actúa en un orden para poder lograr ese acontecimiento, esa meta, ¿verdad? Y, ojo, aquí los acontecimientos van vinculados intencionalmente para poder lograr ese objetivo. Por otro lado, tenemos la intervención pedagógica, que es una acción intencional también que desarrollamos, pero en la tarea educativa, ¿verdad? En orden para poder realizar con el educando, por el educando y para el educando, ¿verdad? Y los fines y los medios se justifican con el fundamento en el conocimiento de la educación. Y, bueno, también con el funcionamiento del sistema educativo en el que se esté trabajando. Toda intervención educativa, ¿verdad?, es una intervención pedagógica. ¿En qué sentido lo vamos a interpretar esto? Bueno, pues que de todo el conocimiento, digamos, de la educación, se deriva un conocimiento pedagógico también, ¿verdad? Porque, bueno, el conocimiento pedagógico nace del estudio de la intervención, es decir, de la relación entre la teoría y la práctica. Y según el modo de entender el conocimiento, pues el conocimiento de la educación, podríamos obtener o se podría generar conocimiento distinto de la intervención. En unos casos se obtiene un conocimiento que es experiencial o parte de la experiencia. En otros, bueno, se tiene un conocimiento que es teórico-práctico, ¿verdad? Y en otros, bueno, pues es un conocimiento de la tecnología específica. Quiero, digamos, resaltar esta referente a la cuestión pedagógica porque el conocimiento de la educación realmente pues es tan especializado que nos permite interpretar y decidir la intervención pedagógica que es necesaria para, o que mejor dicho, que es adecuada para poder implementar ciertas estrategias pedagógicas o metodologías en el área cultural. Es decir, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, yo soy matemático, entonces a lo mejor como un especialista, pues conoces el tema, tú lo dominas, lo has estudiado, lo has trabajado y has logrado una especialización muy grande. Sin embargo, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Ok? Entonces, el conocimiento de la educación nos permite poder identificar qué estrategia, ¿verdad?, vas a poder realizar o llevar a cabo para poder llevar a cabo esa transmisión del conocimiento, esa enseñanza. Y ojo, hay que identificar también que no es lo mismo saber el área cultural, como en este caso es la especialización con matemáticas, enseñar la matemática y educar con matemática, ¿ok? Y bueno, dentro de esta cuestión pues, tenemos metodologías y procedimientos de la intervención.
Y bueno, en primer aspecto tendríamos que la intervención, ante todo, lo vamos a concebir como un implemento, ¿ok? Como un apoyo, ¿verdad? Y es una forma de asumir, vamos a decirlo así, de tratar los procesos sociales y educativos, ¿verdad? Y su respectiva evolución. Y un primer factor, pues, para que se lleve a cabo lo que es la intervención, debe ser la demanda del cliente, es decir, la solicitud del servicio, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo la intervención. Posteriormente, se debe tratar los asuntos respectivos a la negociación, ¿verdad? Y la negociación, digamos, en el sentido de la forma en la que se va a llevar a cabo el contrato metodológico, ¿verdad? El conjunto de las reglas prácticas que se van a trabajar. A partir de ese momento, bueno, las relaciones entre los que intervienen, vamos a decirlo así, que ya van a ser tanto los clientes, ¿verdad? Como los respectivos personas que van a trabajar en la intervención. Posteriormente, bueno, se van a tener que determinar las modalidades de indemnizaciones, es decir, las pagas, cómo se van a cubrir los gastos de o de los intervinientes, y al mismo momento, bueno, pues se deben precisar la naturaleza y la duración de las prestaciones del servicio, ¿verdad? Finalmente, y a partir de los datos precedentes, se realizará un juicio, ¿verdad?, entre las partes para formalizar el servicio, ¿verdad? Y no entendido nada más como un encargo, ¿verdad? Sino con las finalidades y con los objetivos. Como segundo punto importante viene en el desarrollo de la intervención, ¿verdad? Que se tiene que realizar una familiarización, se debe llevar a cabo una observación, y en este sentido podemos introducir encuestas, entrevistas, cuestionarios, ¿verdad? Para obtener la información, recabar la información. Esta recabación, vamos a decir, este análisis, esta familiarización con el contexto, con el medio, con la problemática, para brindar, digamos, cierto panorama y poder desarrollar un análisis, ¿verdad?, de la situación o del contenido en el que se va a trabajar, para posteriormente realizar un informe, un escrito, que, ojo, este informe se debe compartir con todos los involucrados en el respectivo trabajo previo de la recopilación de la información, ¿verdad? Y finalmente poder determinar una duración de la intervención, aunque siendo honestos es muy complicado poder determinar una fecha exacta, ¿verdad? Porque pueden salir distintos inconvenientes, pero sin embargo podemos dar a grandes rasgos un panorama o intentar delimitar el tiempo. Posteriormente viene el fin de la intervención, que, ojo, pues se tiene que llevar a cabo ya sea por una parte, que es el que contrata, el que solicita los servicios, el que hace la demanda de la intervención, o por ambas partes, ¿verdad? Es una decisión mutua. ¿Y esto por qué? Con la finalidad también de limitar el tiempo y que el trabajo no se convierta en parasitismo, o que estemos dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora bien, desafortunadamente la intervención ha tenido cierta declinación, ¿verdad? Y esto se debe, pues, a varias cuestiones. Por un lado, pues se tienen que las expectativas han sido defraudadas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no se han logrado los objetivos o han sido burladas, ¿verdad? Y en esta cuestión tenemos dos puntos importantes. El primero sería que la intervención-acción no ha aportado la información o el conocimiento pertinente como debe ser, ¿verdad? Y ha hecho solamente contribuciones muy modestas, si no es que hasta insignificantes. Y por otro lado, pues tendríamos que las transformaciones experimentales, ¿verdad?, pues no han podido ser asimiladas, y la cual se queda simplemente intacta, ¿verdad? Estas, digamos, serían las cuestiones de la declinación de la intervención. Ahora bien, pues llegando a la parte final, pues obtengo o doy mis conclusiones de estas lecturas. Principalmente la reflexión sobre lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento de la educación, pues a mí me abrieron muchísimo el panorama, porque
a lo mejor como matemático uno se especializa muchísimo, sabe muchísimo, o a lo mejor lo que sabe puede llegar a ser muy poco, de lo que quizá pueda uno aprender todavía más. Sin embargo, no me había puesto a reflexionar, en mi caso, sobre el conocimiento de la educación, cómo transmitir, digamos, el conocimiento matemático, y cómo educar con ese contexto cultural, ¿verdad? Con esa área cultural. ¿Cómo vas a llevar a cabo esa transformación en el educando, ¿verdad? Y entendiéndolo no solo como enseñar métodos matemáticos, sino que cambie su realidad, ¿verdad? A lo mejor en la interpretación de la matemática, en ese cambio mental de la utilización de la matemática como herramienta para dar solución a ciertos problemas de la vida real, de la ingeniería, de los problemas de aplicación, ¿verdad? Y algo que yo he comentado ya anteriormente en otros análisis es que a lo mejor los modelos analíticos pues sirven bien para el desarrollo y la comprensión de las problemáticas, pero no hay que perderle el miedo, por ejemplo, también hay que perderle el miedo también a la aplicación, a la aproximación, al error, ¿verdad? Hay cuestiones matemáticas que no se pueden resolver analíticamente y sin embargo podemos dar una muy buena aproximación de un resultado, ¿verdad? Que a lo mejor es aceptable hasta cierto punto, ¿verdad? Con un cierto margen de error. Y bueno, en ese caso, ahí estamos haciendo ya alusión, digamos, de un conocimiento matemático como especialista. Sin embargo, llevar a la enseñanza este conocimiento y que en ocasiones, pues no puede ser exacto y que puede también darse cierto conocimiento educativo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por parte no solo del educando, sino del profesor, ¿verdad? Y bueno, en este caso el conocimiento especializado, como lo había comentado anteriormente, permite explicar, ¿verdad? Interpretar y decidir qué intervención pedagógica es la adecuada o la que más se acople al área cultural en la que se esté trabajando, que en mi caso pues es la matemática, ¿verdad? Y esto para asumir y tratar de manera presencial como profesor los procesos sociales y educativos basado en buscando una evolución o transformación. Sin más, me despido de ustedes agradeciendo infinitamente su atención y su tiempo a esta pequeña reflexión sobre la intervención educativa. Me despido de ustedes en este momento dejando algunas bibliografías justamente del Tratado de la Intervención Educativa y deseándoles que pasen bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo a la hora de que estén visualizando este video. Muchísimas gracias por todo y felices fiestas decembrinas.